Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis controversianos. Bienvenidos un día más, una ocasión más a Controversia Mormona. Os habla Emmanuel, el profeta desconocido, y en esta ocasión vamos a terminar de leer o de comentar, perdón, el libro Santos, el libro primero de Santos, este libro que publicó la Iglesia de Jesucristo en los Santos Últimos Días con el eslogan El estandarte de la verdad. Aunque hemos visto y estamos viendo que de estandarte de la verdad, para nada. Más bien el telón de la mentira. Bien, bueno, de nuevo lanzo el guante a todos aquellos que quieran que me retraten mis palabras, que quieran que deje de hacer estos programas. Ya saben, no tiene más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero y que lo haga sin usar la religión, y sin ni testimonio, ni oración, ni nada similar, de manera científica e histórica. Si no, no, no me queda más remedio que seguir haciendo estos programas y hablando de los temas que hay. Bien, sin más dilaciones, vamos a pasar al capítulo, vamos a ver el capítulo 45-46. En el capítulo 45, un fundamento todopoderoso. Vamos allá. Tras la muerte de José Smith, que vimos en el capítulo anterior, que ahí es donde acabó con la muerte de José Smith, este capítulo comienza con la gente de Nabú enterándose de lo sucedido. Cuentan que Elma se enteró por su sobrino y Peter Rowan, ya sabéis, el guardaespaldas, que cabalgaban por las calles gritando la noticia de la muerte de José. El libro santo está escrito como una narrativa de no ficción, así que, si bien se supone que se atiene a los detalles históricos, también crea la narrativa de forma que transmita las emociones que buscan proyectar en los lectores. Se puede apreciar aquí al hablar del ritmo de Lucy Maud Smith y la devastación de la familia al procesar noticia. Esto no pretende restar la importancia a lo sucedido, sino simplemente explicar que no hay nada que revisar en esta sección, ya que es muy emotiva y no es realmente importante para la verificación de las afirmaciones de la Iglesia que buscamos realizar. Mientras los cuerpos regresan a la familia Smith, comentan esta famosa historia de Willard Richard. Willard, mientras tanto, había sobrevivido al asalto con solo una pequeña herida en el lóbulo de la oreja, cumpliendo la profecía que José había hecho un año antes de que las balas volarían alrededor de Willard, golpearían a sus amigos a diestra y siniestra, pero no dejarían un agujero en su ropa. Tal como veremos con la transfiguración de Brigham Young más adelante en este capítulo, esa profecía de José nunca se registró ni se mencionó hasta después de la muerte de William Richards en 1854. Incluso la fuente que proporciona Santos, Historia de la Iglesia, no se escribió hasta 1856, después de la muerte de William, como hemos dicho. De los documentos de José Smith, este volumen contiene la historia de José Smith desde el 1 de mayo de 1844 hasta los acontecimientos posteriores a su muerte, el 27 de junio de 1844, y se compiló en el territorio de Utah en 1856. De nuevo, podría ser cierto que José Smith hizo esta profecía, pero carece de sentido que nadie la escribiera ni hablara de ella inmediatamente después del evento en ningún documento o diario. Tenemos muchísimos registros de José Smith dando revelaciones a los primeros miembros de la Iglesia y muchísimos diarios que hablan de lo que José les dijo, pero nada aquí. Menciono esto con frecuencia sobre cómo los santos y la Iglesia utilizan fuentes poco fiables para promover la fe, ignorando las que demuestran que la historia y la doctrina de la Iglesia son incorrectas. Pero hay tanta evidencia contemporánea, de hecho más, de que José ordenó el asesinato del gobernador como de que esta profecía se cumplió. Los santos citan nuevamente la historia de Lucy Maud Smith, como lo hicieron con frecuencia al principio del libro. Lucy recuerda haberle preguntado a Dios por qué se llevó a sus hijos antes de tiempo. Los he tomado conmigo, oyó una voz, para que descansen. Lo menciono aquí porque se usa para presentar una imagen del evento que promueve la fe, pero simplemente no concuerda con los planes que José proclamaba que Dios tenía para él. Es más, tenía, si habéis visto o escuchado mi narraciones del libro de Fanny Alden, Nadie conoce mi historia,
Veréis que cuando llegamos a esta parte, José tenía pensado irse a otro estado que no pertenecía a Estados Unidos para formar ahí su reino. Bien. Tras el funeral, continúo. Tras el funeral de José y Jairo, Santo destaca gran parte de la confusión y el pánico que resonaba en la iglesia. Esto incluye a Brigham Young, de quien escriben. Sus pensamientos se dirigieron al instante al sacerdocio. José poseía todas las llaves necesarias para investir a los santos y sellarlos por la eternidad. Sin esas llaves, la obra del Señor no podía avanzar. Por un momento, Brigham temió que José los hubiera llevado a la tumba. Entonces, en un arrebato de revelación, Brigham recordó cómo José había otorgado las llaves a los 12 apóstoles. Poniendo la mano firmemente sobre la rodilla, dijo: las llaves del reino están aquí con la iglesia. Siento que estoy dando vueltas a algo sin fundamento, pero acabamos de escuchar a los santos contar cómo José Smith les dijo que les estaba pasando las llaves a ellos y a sí mismo. Si ese es el caso, ¿cómo pudo Brigham Young creerlo siquiera por un segundo? Parte del problema con tantas contradicciones en la historia de la Iglesia es que es difícil saber si Brigham hizo este comentario para causar sensación o porque realmente no sabía si José Smith había pasado las llaves. Santos luego se centra en Elma y los problemas que José le dejó al mezclar las finanzas de la Iglesia con las de su familia. De vuelta en Nabú, mientras Elma lloraba la pérdida de su esposo, comenzó a preocuparse por mantener ella sola a sus hijos y a su suegra. José había hecho grandes esfuerzos legales para separar los bienes de su familia de los que pertenecían a la iglesia, pero aún había dejado deudas considerables y ningún testamento. Elma temía que, a menos que la iglesia nombrara rápidamente un fideicomisario para reemplazar a José como administrador de los bienes de la iglesia, su familia quedaría en la indigencia. Este es un problema que muchos críticos señalan con respecto a José Smith. Muchos apologistas sostienen que José pasó por todas esas pruebas y no obtuvo nada a cambio. Pero la realidad es que José Smith lo obtuvo todo de la iglesia. Le dieron los ahorros de toda su vida para que pudiera construir una mansión, tiendas, templos, incluso donaron dinero para fundar la Sociedad de Seguridad de Killam, una organización antibancaria que quebraría poco después, como hemos visto en capítulos anteriores. Uno de los cambios en la revelación que José afirmó haber recibido y que documentamos es que José originalmente escribió que él mismo recibiría apoyo de la Iglesia en el libro de mandamientos, pero eso se cambió a en la Iglesia. Ese cambio en la revelación también añadió una cláusula de exención de responsabilidad para Emma que decía: si eres fiel y andas por las sendas de la virtud delante de mí, te preservaré la vida y recibirás una herencia en Sion, no en la tierra. Pero el problema es que era difícil separar las finanzas de la iglesia de las de los Smith, o también de los líderes de la iglesia posterior. Y Brigham Young era increíblemente rico como profeta. Y debido a que José no separó las dos cuando murió, dejó a Emma a merced de los hombres que dirigían la iglesia. Tras la muerte de José, se desató una lucha de poder sobre quién debía dirigir la iglesia. Esto también es interesante porque, desde la muerte de José Smith, los profetas han sido elegidos por hombres, generalmente por edad, pero en ese momento nadie sabía qué hacer, ya que José era el único que afirmaba hablar con Dios de esa manera. Elma Smith quería que William Mack dirigiera la iglesia, ya que era el presidente de la estaca de Nabú y también estaba en contra de la poligamia y la poliandria. Los demás líderes se opusieron a más, porque creían que si se abolía la poligamia, nuestras bendiciones espirituales serían destruidas. Esto me resulta interesante, ya que la poligamia se eliminó hace mucho tiempo y, sin embargo, no se afirma que se destruyeran bendiciones espirituales. Es uno de esos ámbitos en los que los santos usan la cita para promover la fe en un aspecto porque lo necesitan, pero realmente perjudican a otros aspectos fundamentales de la Iglesia actual. Durante este tiempo, Sidney Rigdon regresa con la pretensión de dirigir la Iglesia basándose en una visión de Dios que le mostró que la Iglesia necesitaba un guardián, alguien que cuidara de la Iglesia en ausencia de José y continuara hablando por él. Los demás apóstoles no creyeron en la visión de Sidney porque Sidney no creía en la poligamia. El libro Santos añade: más importante aún, sabían que José había dependido menos de Sidney en los últimos años y no le había conferido todas las llaves del sacerdocio. Eso es importante para ellos, para la iglesia.
Es asombrosa la rapidez con la que los santos reprimen a la gente cuando es necesario. Incluso alguien como Sidney Rigdon, quien trajo muchas doctrinas a la Iglesia, incluyendo los sacerdocios de Melquisedec y Arónico, que se añadieron a la revelación de José tras la llegada de Sidney. En este caso, la frase "la historia la escriben los vencedores" queda bien ilustrada, ya que se retrata a Rigdon como autoritario, desconectado de la realidad y ávido de poder. En cualquier caso, Rigdon convocó una reunión para asignar un nuevo fideicomisario y líder, y William Marsh llegó a un acuerdo para celebrar otra 4 días después. Mientras todos los apóstoles se reunían, Rigdon pidió posponer la reunión hasta que los líderes de la Iglesia pudieran reunirse y animarse mutuamente. Rigdon seguía reclamando el derecho a dirigir la Iglesia, ya que su visión reciente había sido simplemente una continuación de la gran misión del cielo que había tenido con José hacía más de una década. De nuevo, observe cómo se considera a la Iglesia una visión ajena. Santos incluye solo este párrafo. Las palabras de Sidney no impresionaron a Whitford. Fue una especie de visión de segunda clase, anotó en su diario. Esto me recuerda hoy cómo la Iglesia enseña acerca de la revelación personal, pero en el momento en que un miembro tiene una revelación personal que contradice a los líderes actuales de la Iglesia, no se debe confiar en ella ni creerla. Toma ya. Ahí lo dejo. ¡Zasca! Brigham Young le respondió a Sidney: "No me importa quién dirija la Iglesia, pero debo saber algo, lo que Dios dice al respecto". Esta cita se produjo en el mismo periodo que la profecía anterior de William Richard, lo que significa que fue escrita una década después, mientras Brigham Young supervisaba la Iglesia. Podría haberse dicho así, pero es importante recordar de dónde proviene la cita y quién estuvo a cargo de esta compilación. Rigdon habló ante la multitud 4 días después, pero no pidió votación. Brigham Young vio a Rigdon hablar y se sintió incómodo, por lo que convocó una reunión por la tarde para elegir un nuevo líder. Esto llevó a los santos a recordar esto que acabamos de decir. Rigdon habló ante la multitud 4 días después, pero no pidió votación. Brigham Young vio a Rigdon hablar y se sintió incómodo, porque la gente podía inclinarse a que Rigdon fuera el profeta, por lo que convocó una reunión por la tarde para elegir un nuevo líder. Bien, ¿por qué hace esto Brigham Young? Se supone que básicamente desde Brigham Young hasta ahora el nuevo profeta que se elige siempre es el candidato que más tiempo o que más anciano es en el llamamiento de apóstol. Así es la sucesión. El veterano apóstol, ese será el nuevo sucesor del profeta cuando muera. Pero aquí nos dicen que Brigham Young tuvo miedo de que la gente votara a mano alzada a Rigdon para ser el profeta. Así que, ¿qué hizo Brigham Young? Dice: no, 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 voy a convocar una reunión y para que elijan a un nuevo líder. No, no, yo no quiero ser, por favor, no. Pero lo fue. Mira. Bueno. Esto lleva a los santos a presentar a Emily Hoyt con el propósito de presentar una historia que promueve la fe y que simplemente no sucedió: la transfiguración de Brigham Young. Los santos intentan presentar la historia dejando suficiente margen de maniobra para afirmar que no mentían descaradamente. El libro santo continúa: mientras Emily escuchaba a Brigham hablar, se sorprendió mirándolo para asegurarse de que no era José quien hablaba. Tenía las expresiones de José, su forma de razonar, incluso el tono de su voz. Quiero hacer constar que no existen relatos contemporáneos de este suceso. Ninguno. Cero. No hablan de grandes multitudes reunidas, de la cobertura periodística e incluso de los diarios de los líderes presentes en el evento. Y, sin embargo, nadie se percató de ello hasta muchos años después. De hecho, la nota al pie de esta cita en el libro santo no indica el año de su redacción ni proporciona un enlace a la obra en sí. Pero si haces una búsqueda rápida en Google, verás que no se escribió hasta después de 1856. Es decir, básicamente unos 12 años después. Luego vemos fragmentos del discurso de Brigham donde pide que se sostenga a los 12 como líderes de la Iglesia y no a él mismo como profeta, lo cual es lo que he dicho, lo cual constituye otro grave problema con el relato de la transfiguración. Hay 5 párrafos entre la afirmación de Emily de haber visto a José Smith en Brigham Young y este párrafo de Santos.
7 años después, Emily registró su experiencia al ver a Brigham hablar a los santos, testificando lo mucho que se parecía y sonaba a José en el estrado. En los años siguientes, docenas de santos sumarían su testimonio al de ella, describiendo cómo vieron caer el manto profético de José sobre Brigham Young ese día. La razón por la que nadie empezó a escribir sobre la caída del manto sobre Brigham ese día es porque no ocurrió. Fíjese en los diarios de Widow Baldwin, quien escribió varias páginas sobre el evento y nunca se enteró ni él mismo ni nadie más. Es muy deshonesto que la Iglesia siga enseñando esta historia cuando podemos demostrar claramente que nunca sucedió y que ya sucedió. Este capítulo termina con los puestos del liderazgo ocupados y la atención centrada en la finalización del templo. Esa misma tarde, Whitford y Faber partieron hacia Inglaterra. Entre los misioneros que viajaban con ellos se encontraba Dan Jones y su esposa Jane, quienes se dirigían a Gales para cumplir la profecía de José. La profecía de Dan Jones fue la siguiente, según Fried. El profeta entonces dio lo que sería su última profecía registrada cuando le dijo a Dan: verás Gales y cumplirás la misión que se te fue asignada antes de morir. Si bien es un incentivo para la fe llamar a esto un cumplimiento de la profecía, en realidad solo se cumple la petición de José de ir a Gales. Es similar a cuando la Iglesia considera que un nuevo templo que se construye en una zona es una profecía cumplida, porque un líder de la Iglesia le dijo a un país o ciudad que, si eran fieles, se construiría un templo. Sin embargo, la realidad es que la Iglesia puede cumplir esa profecía con un cheque para comprar el terreno y la construcción. Este capítulo es difícil debido a la muerte de José, pero hay muchos aspectos en los que la Iglesia está siendo descaradamente deshonesta o engañosa. La transfiguración de Brigham Young simplemente no ocurrió. Si hubiera ocurrido, habría relatos contemporáneos por todas partes, y, sin embargo, no hay ni un solo en años. Que la Iglesia es plenamente consciente de este hecho y, sin embargo, continúa contando esta historia es todo lo que necesita saber sobre el libro que se autodenomina el estandarte de la verdad. Capítulo último, 46, dotado de poder. El capítulo 46 es el último del libro Santos, volumen 1, y se centra en la recuperación de la Iglesia tras la muerte de José. No quiero entrar en demasiados detalles, pero solo señalaré algunos puntos que me parecieron destacables. El capítulo comienza con la Iglesia intentando encontrar su equilibrio tras la muerte de José, con Brigham Young a la cabeza. Trabajan en el templo de Nabú y piden a los miembros que donen lo que puedan para terminarlo. Tras esta introducción más inspiradora, se enfrentan a más problemas con la crisis de sucesión en este caso. En septiembre, Brigham Young y los 12 se enteraron de que Sidney Rigdon conspiraba contra ellos y denunciaba a José como un profeta caído. Lo acusaron de apostasía y el obispo Whitney y el sumo consejo los comulgaron. Sidney abandonó Nabú poco después, prediciendo que los santos nunca terminarían el templo. Santo está haciendo declaraciones increíblemente incompletas en una situación muy complicada. Primero, la conspiración de Rigdon se basó en que solicitó ser guardián de la Iglesia y fue rechazado a pesar de que solo había 5 miembros del quórum de los 12 en Nabú. Debido a que Rigdon afirmó que se trató de una votación indebida, correcto, fue excomulgado un mes después y huyó de Nabú bajo la supuesta amenaza de Brigham Young y los danitas. Ya sabéis, el ejército de la Iglesia. Lo cierto es que simplemente desconocemos dónde está la verdad, pero aquí hay otro ejemplo de cómo los santos usan solo fuentes que promueven la fe e ignoran por completo las que contradicen la narrativa. Rigdon llamó a José Smith un profeta caído, al igual que otros miembros de la Iglesia, mientras José implementaba secretamente la poligamia, la cual había introducido en sus últimos años, como ya hemos explicado extensamente. De hecho, según Brian Hales, uno de los expertos de referencia de la Iglesia en poligamia, José le propuso matrimonio a Nancy, la hija de Sidney, en una reunión secreta en 1841. Y bueno, esto se puede leer este incidente en la página de la web de Hales. Pero es sorprendente que los santos no quieran compartir esta información con los miembros. Un último punto sobre Rigdon en esta sección. La nota sobre su profecía fallida en Nabú fue escrita en diciembre de 1868. Esto no significa que Rigdon no hiciera esa predicción, pero sí se buscan citas de 24 años después,
se abre la puerta a muchas fuentes que la Iglesia evita mencionar desesperadamente. Me ha parecido muy gracioso la frecuencia con la que la Iglesia utiliza fuentes de décadas posteriores cuando les conviene, pero ignora incluso documentos contemporáneos cuando se exponen los problemas con sus afirmaciones de verdad. Los santos mencionan brevemente que Emma Smith dependía de la Iglesia para su cuidado, y lo que no mencionan es que Brigham Young la odiaba. Acusó a Emma de intentar envenenar a José. Esto es de una conferencia general de 1866. Que yo sepa, Emma Smith es una de las mentirosas más condenadas que conozco en esta tierra. Sin embargo, no hay nada bueno que me negaría a hacer por ella, si tan solo fuera una mujer justa, pero ella continuará en su maldad. Menos de 6 meses antes de la muerte de José, él convocó a su esposa Emma a un consejo secreto y allí le dejó la verdad y la instó a negarla si podía. Si era una reunión secreta, se supone que hay que guardar el secreto, la confidencialidad. Así que si esto Brigham Young lo dice en público, ya me hace dudar, porque una reunión secreta, es decir, se le podía acusar de eso. Yo no confiaría en alguien que digamos, una reunión secreta que se habla de algo confidencial y va y este lo salta así, sin más. Bueno, yo no, ya digo, yo no confiaría. Si pasa esto, yo no me fiaría de ese hombre. Bien, le dijo que los juicios de Dios caerían sobre ella inmediatamente si no se arrepentía. Le contó de la vez que intentó envenenarlo y le dijo que era una hija del infierno y literalmente la mujer más malvada de esta tierra, que no había nadie más malvada que ella. Le contó que aquí, donde consiguió el veneno, le contó aquí donde consiguió el veneno y cómo lo puso en la taza de café. Dijo, conseguiste ese veneno de fulano y yo lo bebí, pero no pudiste matarme. Cuando entró en su estómago, fue a la puerta y se lo quitó. Le habló con mucha severidad en ese consejo y ella no le respondió ni una palabra. Tengo testigos de esta escena por todas partes, que pueden atestiguar que ahora digo la verdad. 2 veces intentó matarlo. Brigham Young, de 6 a 8 de octubre de 1866. 36ª conferencia semestral. Emma odiaba la poligamia y su esposo la engañaba constantemente. Era inevitable y su resistencia a la poligamia enfureció a los responsables de la Iglesia. Es muy triste pensar en la vida que Emma Smith tuvo que abandonar debido a la Iglesia y a los problemas de José con la ley y la poligamia. Pero es realmente frustrante ver cómo la Iglesia encubre los sacrificios que hizo y la angustia que tuvo que soportar. Después del párrafo sobre Emma, hablaron sobre lo que le sucedió a las más de 33 esposas de José. Tras su muerte, algunas regresaron con sus familias. Otras se casaron con miembros de los 12, quienes hicieron convenio de cuidarlas y proveer para ellas durante la ausencia de José. Esto es un desastre por varias razones. Es una locura y pobre Henry Jacobs, pues profetas mormones le arrebataron a su esposa 2 veces. Es decir, la verdad es que sí, es una pena. Bueno, ahora la atención se centra en la presión procedente de fuerzas externas. La Iglesia estaba bajo fuego político desde Illinois y, a finales de enero de 1845, la legislatura despojó a los santos que vivían en Nabú de su derecho a hacer y aplicar leyes y disolvió la Legión de Nabú, así como la fuerza policial local. Esto lleva a la Iglesia a considerar opciones para mudarse a Nabú, y Santos se centra en Lewis Dana, el primer indígena americano en unirse al Consejo de los 50. Continúan con lo siguiente sobre Dana. Miembro de la nación Oneida, Lewis se había bautizado con su familia en 1840. Había servido en varias misiones, incluyendo una en territorio indígena, al oeste de los Estados Unidos, y se había aventurado hasta las montañas rocosas. Lo que cabe destacar aquí es que antes de que las pruebas de ADN demostraran que los nativos americanos provenían de Asia, la Iglesia llamaba a Dana Lamanita, tal como José Smith afirmó que Dios lo hizo en revelaciones que instruían a la gente a predicar a los lamanitas. Si eso fuera cierto, aquí vemos que no recibía revelación ninguna, porque el Señor sabía que no era un lamanita. De hecho, cuando la Iglesia habla de que José Smith recibió la revelación sobre la poligamia ya en 1831, en realidad se refiere a que José Smith le dijo a W. First
y a algunos otros que tomaran esposa de la manita sinefita, para que su posteridad llegara a ser blanca, delictable y justa. Más concretamente, los estudios de ADN han demostrado que los nativos americanos, como hemos dicho ya en programas anteriores, provenían de Asia, lo que significa que no podían ser el pueblo del Libro de Mormón, como los líderes de la Iglesia habían proclamado durante más de 150 años. La Iglesia envía entonces a Dana y a otros a explorar nuevas tierras mientras se termina el templo y pasan un tiempo discutiendo los planes para mudarse al oeste y revelar el plan a la Iglesia. Continúan terminando el templo y Santos menciona lo siguiente sobre algunos cambios que Brigham Young hizo a los bautismos por los muertos. Bajo dirección del Señor, Brigham instruyó que ya no se bautizara a los hombres por las mujeres ni a las mujeres por los hombres, cosa que sí que se hacía. Sí, pero bueno, eso está en uno de mis vídeos. José durante la vida no recibió todo lo relacionado con la doctrina de la redención. Había enseñado a Brigham a los santos ese mismo año, pero ha dejado la clave a quienes entienden cómo obtener y enseñar a este gran pueblo todo lo necesario para su salvación y exaltación en el reino celestial de nuestro Dios. El cambio en la ordenanza demostró cómo el Señor continuó revelando su voluntad a su pueblo. El Señor ha guiado a este pueblo de esta manera todo el tiempo, declaró Brigham, dándoles un poquito aquí y un poquito allá. Así aumenta su sabiduría y quien recibe un poquito y está agradecido por ello, recibirá más y más. Es curioso que los santos hagan referencia aquí a la revelación de Brigham Young, pero descuidan las otras cosas que Brigham Young afirmó que eran de Dios y que desde entonces han sido repudiadas, como que Adán era nuestro Dios, los negros fueron maldecidos por Dios y por lo tanto se les debe negar el sacerdocio, la expiación de sangre, o que los únicos hombres que se conviertan en dioses, incluso los hijos de Dios, son aquellos que entran en la poligamia. Una vez más, los santos quieren tenerlo todo. Esa revelación continúa hasta el día de hoy, pero todos los errores deben ignorarse, ya que los profetas simplemente hablan como hombres. Esto no sería un problema si la Iglesia fuera más franca sobre su prejuicio, pero si se quiere llamar a un libro el estandarte de la libertad, es decir, en Santos, el volumen 1 estandarte de la libertad, implica directamente que no ocultan nada que pueda perjudicar el testimonio de quienes lo leen. Los párrafos finales de Santos tratan sobre la terminación del templo de Nabú y las ordenanzas realizadas. Hablan de las familias selladas antes del viaje al oeste y de cómo el templo permaneció abierto unos días más de lo previsto, ya que los miembros se negaron a partir sin recibir su investidura. No vamos a comentar sobre la ceremonia del templo porque no quiero publicar los detalles de la ceremonia que se supone deben ser secretos. Sin embargo, refleja la ceremonia masónica que José recibió apenas unas semanas antes de que la introdujera. Mi experiencia en el templo fue lo que me distanció de la iglesia, pues no tenía ni idea de que me estaba metiendo y me resultó muy extraño y perturbador. Solo puedo imaginar cómo fue con las penalidades y el juramento de venganza incluidos, y la idea de que la investidura otorgó algún poder, como insiste el capítulo. No se basa en nada tangible más allá de la emoción de elevación que a menudo se siente al dar testimonio o al sentir el espíritu al escuchar un discurso en la iglesia o una noticia inspiradora en la noticia. Dado que el capítulo se llama Investido de Poder, sería bueno que la Iglesia proporcionara citas que demuestren que este poder conduce a mayores tasas de sanidad de heridas o enfermedades, milagros reales como los que se encuentran en la Biblia, etc. El hecho de que la Iglesia haya pasado de tener la fe para ser sanado a tener la fe para no ser sanado, el de Berna, es verdaderamente revelador del poder que realmente brinda la investidura. No pretendo ser duro, pero esta es una afirmación infundada que utilizan los misioneros para atraer gente a la iglesia, como a mí me sucedió hace ya décadas. Y me ofende que ahora se minimicen las historias que me contaron sobre las vestimentas protectoras que se debían usar a diario, que necesitamos la fe para ser sanados y que, a medida que se acumulan las pruebas contra las afirmaciones de verdad de la iglesia, no hay nada que pueda señalar que demuestren que el sacerdocio y la investidura tengan algún poder. Perdón, termino aquí mi breve pero verborrea. Santos termina con la iglesia abandonando Nabú, mencionando brevemente algunos nombres conocidos del libro. Mencionan que Elma se queda porque no creía en la poligamia, pero se aseguran de destacar que nunca perdió su testimonio.
Santos incluso menciona cómo Brigham Young se casó con Emily Patchis tras la muerte de José y tuvo un hijo con ella rápidamente, según la doctrina de Doctrinas y Convenios 132. Ese hijo sería sellado a José Smith, lo cual constituye uno de los muchos problemas con la poligamia y la poliandria. Y así termina el volumen 1 de Santos. Espero que hayan sacado algún provecho de la revisión que he realizado capítulo por capítulo, que me llevó mucho tiempo terminar. Espero en algún momento añadir algunas cosas a los capítulos anteriores que pasé por alto al hacerlo. Pero bueno, si eso ocurriera, como os lo transmitiré y yo lo haré saber. Bien, mis estimados controversianos, amigos todos, es decir, un saludo a todos aquellos que habéis visto este vídeo, amigos, enemigos, conocidos, controversianos, seguidores fieles, no seguidores fieles, visitantes, en fin, habéis visto en los capítulos 45 y 46 los dos últimos comentarios del libro Santos, volumen 1, el estandarte de la verdad. Ya habéis visto que más que un estandarte es una pancarta de creer lo que yo os digo, no lo que sucedió en realidad. Bueno, sin más, os cito y espero que podáis verme en el siguiente vídeo. ¿eh? Hasta entonces, portaros bien, sed buenos. Esto ha sido Controversias Mormonas y os ha hablado Emanuel, el profeta desconocido. Adiós.